Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. It's good to be with you today. Buenos días, ¿cómo están, hermanos? Es bueno estar nuevamente con ustedes. We're excited to do a class. Ya nosotros estamos muy contentos de poder empezar con nuestras clases. The book of Acts. Vamos a empezar con el libro de Hechos. And so we're going to talk about what Acts is, Ya, entonces, why they wrote Acts, entonces vamos a hablar acerca de, ¿no? ¿Por qué? O qué, what is the purpose of ¿cuál Acts, es el propósito de este libro de Hechos? and sobre de Hechos. Total, the team is sobre de Hechos. Así es, el tema todo sobre Hechos. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you for the word of God. Padre, te damos gracias por tu palabra. Thank you that your word is you speaking to us. Gracias, Señor, porque tu palabra es que nos habla. Thank you that it's not an old book, it's for today. Es un libro para hoy. Thank you, Father, Gracias, that Padre, your word never changes, que tu palabra nunca cambia, because it's always the truth. porque siempre es la verdad. And if we know the truth will make us free. Y nosotros sabemos la verdad y la verdad nos hará libre. Thank you, Father, Gracias, for Padre, the Holy Spirit por el Espíritu Santo that reveals the truth, que nos revela la that verdad, teaches us, que nos enseña, guides us, que nos guía, that we are the temple of God. porque nosotros somos el templo de Dios. Everybody that received Jesus as their Lord and Savior. Ya, y que todos reciban a Jesús como su Señor y Salvador. Thank you, Personal. Father, Gracias, for Padre, your words. por tu palabra. Your word is you speaking to Tu us. palabra es quien nos habla. And we thank you Y nosotros te damos for this gracias time together por este tiempo juntos to teach the word of God. que nos enseña la palabra de Dios. And it's so awesome to know you, Father. Y es, Señor, también para conocerte. Thank you for the opportunity Gracias, Padre, por darnos la oportunidad to know you better, de conocerte mejor. because you're the greatest person, Porque tú eres una gran persona, La la más grande mejor, persona. la más grande persona in heaven and earth. en el cielo y en la tierra. Thank you, Father. Gracias, In the Padre. name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. And let's read chapter Acts 1 through 8. Entonces empezamos a leer el libro de Hechos, ¿no? Como dijimos que vamos a empezar Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 8. Dice, en el primer tratado, perdón, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas, dice, indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El 6, estamos en el 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibir es poder, okay. When they receive the Spirit Son, okay. Just make sure it says that word poder. And so, in this, look at verse 1, it says, the former treatise I have made, O Theophilus, of all that Jesus began to do and to teach.
Ya, entonces mira, regresemos ahora al 1, cuando dice que en el primer tratado de Teófilo hablé, dice, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a Yeah. enseñar. So in other words, if you think about this, Ahora, si tú piensas acerca de esto, por ejemplo, que hemos hablado del 1, Luke and Acts was really, they say it was two books put together. ya, entonces vemos que Lucas y en Hechos It's like volume 1 and volume 2. es como si fuera volumen 1, volumen 2. And so Luke and Acts are written to Theophilus. Y Lucas, entonces Lucas y dice, y Hechos escribieron, por ejemplo, aquí dice a Teófilo. Ya fue escrito a Teófilo. that's right. Theophilus' name means a lover of God. Ahora, el nombre dice de Teófilo significa el amante de Dios. That's very significant, huh? Ya, y esto es muy significativo, ¿verdad? Esto está escrito a todos los amantes de Dios, incluido Teófilo. So Luke was written to Theophilus, Ya, entonces dice que Lucas fue escrito a Teófilo. and Acts. Hechos también fue escrito a Teófilo. So what was he writing about? Entonces, aquí dice acerca de qué escribieron esto. So person, mira, Entonces dice que esto fue escrito a Teófilo sobre la persona y obra de Jesucristo. mira. Amén. And O sea, so fue escrito, dice, a la persona, pues, claro, dice, estamos hablando de Hechos y Lucas establece a Teófilo sobre, o sea, ¿de qué estaba hablando? Sobre la persona y obra de Jesucristo. Amen. And so if you look at the book of Acts, Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, el libro de Hechos, we're going to give you an overall picture of it. yo quiero darte todo el cuadro completo Sobre the libro of Acts. sobre este libro de Hechos. And Acts 1 is a reference to the book of Luke. Ya, ahora en Hechos 1 es la que se refiere al libro de Lucas. The Gospel of Luke sets forth what Christ began to do. Ahora dice que el Evangelio de Lucas se establece lo que Cristo comenzó a hacer. Eso se establece en el libro de Lucas. And all the Gospel teaches us what Jesus began to do. Ya, y todo el Evangelio de Lucas es la que establece lo que Cristo comenzó a hacer, y todos los evangelios nos enseñan lo que Jesús comenzó a hacer. It ain't what he finished, it's what he started, see? Ya, y no es lo que él termina, sino es lo que él empieza. Because he's not finished unto today, we're still working. Ya, porque no está terminado hasta ahora, ellos siguen trabajando. Because he's working through us. Porque ellos, ¿cómo siguen? Tú dices, pero ¿cómo siguen trabajando? Por medio de nosotros. Amen. Amén. He uses his body. We are the body of Christ. Dice, él usa el cuerpo, ¿no? Al cuerpo de Cristo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso es que sigue trabajando con nosotros. Aleluya. And so, aleluya. Gracias, Padre. the book of Acts shows us what Jesus continues to do by the Holy Ghost through the body, the church. Ahora, dice que el libro, por ejemplo, de los Hechos nos muestra lo que Jesús continúa haciendo por el Espíritu Santo a través de su cuerpo, que es la iglesia. Wow. Aleluya, That's what he aleluya. continues to do, see. Entonces, vemos que esto es continuo. Amén. And when I was studying this, Ahora, cuando yo estuve estudiando acerca de esto, you realize the importance of the book of Acts. entonces me doy cuenta qué tan importante es este libro de Hechos. The book of Acts was designed by God to complete the story of the Gospels. Ahora dice que el libro de Hechos fue diseñado por Dios. ¿Para qué? Para completar la historia, dice, de los evangelios. Wow. If you had Acts, if all you had was the Gospels and the epistles, you wouldn't understand nothing. Ahora, si tú no tienes, por ejemplo, All you had was the Gospels o sea, si solo tienes los evangelios and the epistles, y las epístolas, you wouldn't understand entonces no vas a entenderlo. who Paul was, ¿Quién es Pablo, por ejemplo? how the church started. O cómo empezó la iglesia. But Acts talks about that. Pero
Hechos, el libro de Hechos nos explica, nos enseña sobre esto. Amén. And the book of Acts shows us what Jesus continues to do by the Holy Ghost through his, we already talked about that. Ujú. The book of Acts shows us the gospel of Christ in action in the lives of men. Amén. El libro dice, perdón, el libro de los Hechos nos muestra el Evangelio de Cristo en acción, dice, en la vida de los hombres. And the Acts shows us what happens when we put the gospel in action, Christ in action too. Ya, Hechos muestra lo que sucede, dice, cuando ponemos el Evangelio de Cristo en ¿qué? En acción. Ahí lo demostramos, cuando ponemos en We acción can el see Evangelio de what Cristo. happens Porque nosotros podemos ver qué es lo que when ocurre Paul preached. cuando Paul predica, cuando Paul predicó. Pablo predicó. Claro, Pablo, claro, This is Paul. I'm trying to get ok, this. cuando Pablo predicó, Or when Philip preached. o Felipe Or predicó, Peter preached. o Pedro predicó, We've seen signs and wonders and miracles. que nosotros hemos visto señales, milagros y prodigios. Philip seen people saved. Felipe, por ejemplo, vio personas salvas. Peter and John laid hands on him in Acts 8 Ya en Hechos 8 dice que Pedro y Sila, and 1 y Pedro y Juan, laid hands on them. ellos impusieron manos sobre They los received the Holy enfermos. Ghost. Perdón, pusieron manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. And so you see all the working of the Holy Spirit. You see all the working of the church. Ya, entonces hemos podido ver todo lo que ellos trabajaron, por ejemplo, en la iglesia, How the church started. cómo la iglesia empezó. Okay. And it shows us the effects of his teaching will have when we put it to action. Ahora dice que nos muestra el efecto también que tendrá su enseñanza cuando se pone en acción. O sea, el efecto que va a ocurrir cuando nosotros ponemos su enseñanza en acción. And once at the word, the book of Acts is a second volume of a 2-volume history of Christianity. Ok, en un sentido dice de la palabra de que el libro de los Hechos es el segundo volumen de una historia del cristianismo. Dice que son 2 volúmenes. The most important thing about the book of Acts does is that it bridges the gap between the epistles and the gospels. Ahora, lo más importante que hace el libro de los Hechos es que cierra la brecha entre las epístolas y los evangelios. Amén. Cierra, dice, este libro es importante de los Hechos porque dice cierra la brecha entre epístolas y los evangelios. So 2 major questions are answered for us, the book of Acts. 2 preguntas principales son respondidas por nosotros en el libro de los Hechos. One is, who is Paul? Ya, dice el primero, dice, ¿quién es Pablo? In total, Si todo lo que tenías fuera los evangelios y las epístolas, no sabrías quién era Pablo. Es la que estábamos hablando hace unos minutos. Entonces dice, Hechos prepara el escenario, aleluya, para la aceptación de sus enseñanzas en las epístolas. that's Oh, gloria a the purpose Dios. of Acts. O sea, este es el propósito de Hechos. And then the second one is, Ese es el primero, ¿no? Ahora, el segundo es cómo un movimiento que comenzó entre los judíos, terminó, dice, afectando al mundo entero. Amen. ¡Wow! ¡Wow! Hallelujah. ¡Oh, aleluya! Como, lo repito, como un movimiento que comenzó entre los judíos terminó afectando al mundo entero. Aleluya, gloria a Dios. Because we see the end, Ya, porque hemos visto el final and until now. y hasta ahora. Amén. Because when Paul went to Rome, Porque, por ejemplo, cuando Pablo, él Fue de Roma. fue a Roma, they preached the gospel in all the cities in their area. dice que él fue predicando el evangelio a toda esa área de Roma. Because remember what it says in Acts 1:8, it says,
you shall receive power, and shall be witnesses unto me. Recuerda que vimos en el Hechos 1:8 cuando Shall dice, witness unto me unto y serás testigo, dice, in Jerusalem, ¿no? En in Jerusalén, Judea, en Judea, in Samaria, en Samaria, and the y uttermost. dice, y hasta lo último de la tierra. Amen. Aleluya, So we're gonna get there. And I'm not gonna go no further. I don't want to mess my stuff up. aleluya, gloria a Dios. And so the Acts answers those questions for us. Ahora, dice que este libro de los Hechos es la que responde a todas estas It preguntas talks about para nosotros. it's got Cornelius when the Gentiles was first saved, Es, por ejemplo, como Cornelio, perdón, the first Gentile es el primer gentil, ¿recuerda? that was saved. Que ellos fueron salvos, él y su familia. In Samaria, Ahora, en Samaria, and the Samaritans was saved too. y en Samaria, por ejemplo, los samaritanos también. But they was like, they're not Jews. Pero ellos, pues, por ejemplo, no eran judíos. They was half Jews. Ellos eran, como dicen, mitad judíos. And the Jews did not accept him Pero escucha, los judíos no lo aceptaron. because they married people outside of the covenant. ¿Por qué? Porque ellos se casaron con personas que estaban fuera del pacto And they had idols and they had idols in their house. y que tenían ídolos en sus casas. And so Amen. the Jews thought the Samaritans Entonces los judíos dijeron que los samaritanos was minus the Gentile. eran menos, dice, que los gentiles. And so the Jews would not walk through Samaria. Entonces dice que Jews. el judío No coming out no caminaba and meet to the Samaria. a mitad de Samaria. They por went ejemplo. around. Ellos dicen que no caminaban en medio de los samaritanos, ellos se iban alrededor, dice, de ellos. Mm. Amén, para caminar. And so when the gospel was preached to Samaritans, Entonces, cuando el evangelio fue predicado a los samaritanos, it changed the Jewish people's mind. ya, entonces empezó a cambiar la mente de los judíos. The Christian Judaism, Estamos hablando del cristiano, Christiano Judaism. judíos cristianos. And then when the Gentiles were Entonces- saved, and Cornelius, Entonces, cuando este gentil, hablamos de Cornelio, fueron salvos él y su familia. when the Jews heard, Cuando los judíos, por ejemplo, escucharon que ellos habían sido talking salvos, about the Christian Jews now, estamos hablando de los judíos cristianos, ¿ok? they said they were saved. They didn't believe it Ellos dijo, ¿fueron salvos? Ellos no lo creían. because they didn't believe it's possible. Ellos no creían que era posible que los gentiles, ¿no? Recibieran a Jesús. And so Peter told the story again Entonces Pedro dice que compartió la historia nuevamente in Acts 11 en Hechos 11 about how the Gentiles de cómo los gentiles received the baptism of the Holy Spirit as we did. reciben al Espíritu Santo igual como nosotros ahora lo recibimos. Amén. Amen. Aleluya. So how important it is. Entonces vemos aquí qué importante. We don't cut people off Nosotros no podemos apagar a las personas o decirle no because they got earrings, o rechazarlos, porque esa es la palabra que usamos nosotros, solo porque tiene aretes en los oídos have tattoos, o tiene tatuajes en el cuerpo o en la or have lengua green hair. o de repente tiene pelo rojo o verde. No, hermanos, no God podemos loves rechazarlo. everybody. No podemos rechazarlo. Dios los ama. Recordemos lo que la palabra nos dice, que Dios ama al humano, a la persona, aunque Él no ame el pecado de ellos, pero Él lo ama a ellos. Amén. Y Él nos da oportunidades, es un Dios de oportunidades. Amen. Amén. And so Acts Ahora, vemos que Hechos, is the bridge aleluya, dice que Hechos es el or the puente broche o la brecha, ¿no? that brings El puente that o brings la everything brecha, together. aleluya, que es la que nos une, o sea, It brings the context of que everything. nos trae, claro, el contexto de lo que estamos hablando. Amén. Read that. Ahora dice, los actos nos dan a un Hechos. los hechos nos dan un marco cronológico, pero dice que esto es
incompleto, muy importante para la historia de la iglesia cristiana durante los primeros 30 años después de la muerte de Cristo. Wow. ¡Wow! Aleluya. Entonces, yo les vuelvo a repetir, dice que los hechos nos dan un marco cronológico incompleto, muy importante para la historia, dice, de la iglesia cristiana durante los primeros 30 años después de la muerte de Cristo. So the Hechos es más o menos 30 years Entonces vemos aquí que Hechos es aproximadamente 30 of the history años of the church, de la historia, ¿no? El registro de esta historia de los hechos. the historia de la iglesia. O perdón, de la iglesia, ¿no? Sería de la iglesia. Amen. Así es. We're talking about the church. It shows us the establishment of the Christian church and its growth. Dice que nos muestra el establecimiento de la iglesia cristiana y su crecimiento. You know, the first when Peter preached, Porque dice, cuando primero Pablo predicó, when Peter preached, ya, when Pedro predicó, cuando Pedro, que fue que predicó primero, it says that he preached, I think, 3,000 or 5,000 got saved. dice que cuando él predicó fueron entre 5,000 3,000. o 3,000 que fueron salvos. And we see the increase of the church. Ahora nosotros vemos esto, el crecimiento en la iglesia. Three words of the three words to the book of Acts. Three key words to the book of Acts. Ya, 3 palabras, dice clave, son 3 palabras clave del libro de los Hechos. 1, The ascension. ya, la ascensión de Jesús. Vamos a ver los 3. 1 es la ascensión de Jesús al cielo, seguida de, Descending. ya, de, bueno, The descend- seguida dice The descending of de descender del Espíritu Santo sobre la tierra. See, Jesus was resurrected, O sea, estamos hablando primero la ascensión de Jesucristo. and then the Holy Spirit was manifested when the first Spirit descended Y cuando dice descender es cuando el Espíritu Santo descendió on the day of sobre la Pentecost tierra en el día de Pentecostal. in Acts ¿recuerdan? chapter 2. Y eso estamos viendo en el Hechos 2. And read that. Ya, ahora le sigo leyendo. Dice, el descender del Espíritu Santo sobre la tierra era mejor para nosotros cuando Jesús se fue, para que el Espíritu, recuerda cuando dice es mejor que Él se vaya, para que el Espíritu Santo pudiera venir. Ahora, Jesús pensó que era más provechoso que el Espíritu Santo estuviera aquí. In other words, what Jesus done O sea, en otras palabras, cuando Jesucristo, está en la tierra, Él estuvo en la tierra, what he done lo que Él hizo, now is multiplied. ahora dice que es multiplicado. Porque eso es lo que nos dijo. Because Jesus ¿verdad? said the works that I do Porque ¿qué es lo que recuerdan in cuando John Él dijo 14 en Juan 14? Porque las obras que yo hago, that you do also. ustedes lo harán también. In other words, Y we, aún mejores. we're commissioned to do what Jesus done. Entonces nosotros tenemos una comisión para hacer lo que Jesús hizo. Amén. So it's not just one person doing it, order. Ahora, no es solamente una persona la que lo hace, It's the whole body of Christ es todo el cuerpo de Cristo. working together Trabajamos todos juntos to fulfill the plan of God. para, dice que completar The el plan of- plan de Dios What is aquí that? en la tierra. Ahora, ¿qué es esto? To be filled with power Uno es ser llenados con el poder de Dios after you're born again, después de ser nacidos de nuevo. and to go in all the world Y dice que ir a todo el mundo y predicar el evangelio. and each person is a part of that. Ahora, cada persona tiene parte de esto, The cada uno. apostles, Los apóstoles, prophets, los profetas, evangelists, los evangelistas, pastors, los and pastores, teachers. los maestros And the body of Christ y el cuerpo de Cristo helps them do that, los ayuda a ir to accomplish that. a completar este mandato, ¿no? que nos dio. Because Jesús. every ministry gift Porque cada don de todo ministerio cannot do it by themselves. no lo pueden hacer solos. It's like a pastor, Es, por ejemplo, como el pastor. in order to have a successful church,
Cuando ellos tengan una iglesia exitosa, they have to have a children's minister, ellos tienen hijos, por ejemplo, children's ministers, ministro de niños, the holiness, de jóvenes, minister of holiness. ministro de jóvenes, They have to have helps in the church, de ayudas también, el music in the ministerio de church, ayuda, el ministerio de alabanza y adoración, o sea, todo many ese things ministerio, todas estas to cosas. help the pastor Esto es lo que ayuda, por ejemplo, al pastor, ¿no? Que habíamos to puesto fulfill the plan of God. para que Complete. se complete el plan de Dios en la tierra o en nuestras vidas. And so every person has a part. Entonces, por eso decimos que cada persona tiene su parte. Tenemos nuestra parte, tú y yo. And there's no part just sitting down and doing nothing. No. Ya, no hay una parte en la que solo nos sentemos y sin hacer nada seamos solo espectadores. Amén. No, Sí. that's not in the Bible. Eso no está en la Biblia. Tenemos que trabajar. Because many people get fat on the Word of God. Ya, porque hay muchas personas, dice, que luchan. No, they're fat on the Word of God. Se Some gordas. gordos Ok, dice que algunos son gordos en la palabra de Dios, están ya rellenos, but they don't, robustos. because they don't give it to nobody. ¿Por qué? Porque lo tienen retenido todos y no le dan a las personas, no lo sueltan, no le enseñan. Amén. Amen. And so we was talking about the three key Okay. things. Ya estábamos hablando de las tres llaves, ¿verdad? One is the descending. Una es la ascensión de Jesucristo. One is La segunda es la descender del Espíritu Santo aquí a and la the third tierra. is extension. Y la tercera dice que es extensión. Aleluya. ¿Extensión de qué, dices tú? Del Evangelio en la que estamos hablando. Dice a los corazones y vida de los demás. Amen. Eso es extensión. ¿Recuerdan? Ascensión de Jesucristo, la descensión del Espíritu Santo. Ahora nosotros extendemos el Evangelio a toda criatura. Amen. Because Amén. God loves everybody. Porque Dios ama a todo el mundo. So that means we are to love everybody. Ya, entonces como Él ama a todo el mundo, nosotros también tenemos que amarlos a todo el mundo. No hablar de ellos, sino orar por ellos para que Dios le abra sus ojos. Si no te gusta su acción o la forma como se viste o la forma como se pinta o la forma, no es nuestro trabajo criticarlo, nuestro trabajo es hablarles, nuestro trabajo es orar por ellos, nuestro trabajo es compartirles la palabra y deja que el Espíritu Santo hable con ellos, amén, Amen. y que los cambie. Nosotros no podemos cambiarlos, pero Dios sí, por medio de su Espíritu Santo. Eso es nuestro trabajo, orar por ellos. Amén. It says it should not be called the Acts of the Apostle, but the Acts of the Holy Ghost. But go ahead. Ahora dice, no deben llamarse a los hechos de los Hechos, apóstoles. sí, sí. Claro, no deben llamarse los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo. Las personas que tradujeron la Biblia le dieron un título. And many times people read the titles in the Bible, Ya, porque muchas personas leen los títulos que dicen en la Biblia. and that's what man wrote Ya, pero eso es lo que el hombre lo to escribió. try to help us. Pero lo hicieron ¿para qué? Para que nos traten de ayudar. But it's not what the apostles wrote at the moment. It's not what Luke wrote at the moment, though. Ya, pero no es lo que Lucas o Pablo escribió en el momento. Like sometimes you read Matthew, Mark, and Luke and have a title of the chapter, Ya, por ejemplo, muchas veces leemos, por ejemplo, el libro de Juan, Pedro, Lucas, ¿no? Y vemos los títulos cuando vamos a empezar, pero eso no lo hizo el Espíritu Santo, ¿no? Son los apóstoles que le pusieron nombre. Amén. Amen. And so Acts 1:8 is the key verse. We find the power and the program of the Christianity. Aleluya. Entonces dice, encontramos el poder y el... No, Hechos No, perdón. Hechos 1:8 nos habla de It's the que versicular. nos habla de que este es el versículo clave. O sea, el 1, capítulo 1, versículo, es el versículo clave. Encontramos, dice, el poder y el programa del cristianismo. Wow. Power
¿Qué es este? El poder. It's the power of the Holy Spirit Es el poder del Espíritu Santo, that He gives to us que Él nos dio ese poder a nosotros when we receive the baptism of the Holy Spirit. cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo. That's Aleluya. after salvation. Okay. Entonces, y esto pasa después de nuestra salvación, de ser nacidos de nuevo. Then the second one is Ahora, ese fue el primero. Ahora, el segundo, vemos it's programmed. que es el programa. What is the program of the Ahora, church? ¿cuál es el programa, por ejemplo, para la iglesia? World evangelism. Dice la palabra, el mundo de evangelismo. ¿Recuerda? Cuando evangelizamos el mundo, Amen. ok, el evangelismo mundial, le podríamos decir. Amén. We Aleluya. find these principles throughout the book of Acts. Ahora, nosotros encontramos este principio a lo largo del libro de los Hechos, Things the book of Acts emphasize. ya cosas, el libro de los Hechos enfatiza el libro de los Hechos. Amen. Amén. Uno, Uno de ellos que enfatiza el libro de los Hechos es el alcance geográfico del Evangelio. El alcance geográfico del Evangelio. Ese es el uno. the second one is Ya, y el segundo es, that first okay. Hold on. Acts chapter then y el segundo dice, nos muestra la difusión, ¿verdad?, del Evangelio a Jerusalén. Nos muestra parte de la obra en Jerusalén. hallelujah. Aleluya. Go ahead. Ahora, y el tercero vendría a ser, Don't go to three, sir. Don't go 1, 2, 3. Go ahead. ok, Somehow or another we stopped that. I don't know where. I don't know what I messed up on. ok. Entonces, ahora dice, a la gente le gustó tanto Jerusalén que no querían irse y no cumplieron con el resto de la comisión. Wow. Como resultado de esto, al no decir que Dios lo hizo en absoluto, Hechos dice 8, del 1 al 5, nos dice que una gran persecución vino a la iglesia en Jerusalén y que la persecución los echó de Jerusalén y comenzaron a difundir el evangelio en Judea, en Samaria y las partes más absolutas. Wow. Aleluya. So the Acts says to preach. It says first we start in Jerusalem. See. Ahora vemos aquí que en Hechos, cuando ellos empezaron, fue en Jerusalén. But they didn't want to leave ¿Recuerda? Jerusalem though. Pero dice que no querían irse de Jerusalén. You know, sometimes we get comfortable, huh, baby? Ya, a veces sí, nos pasa lugares que nos sentimos tan cómodos que no Come on, queremos me ir. and me exposing the Estados Unidos, huh? Ya, así es como mi esposo y yo cuando estamos, por ejemplo, allá en los Estados Unidos. It's comfortable. Es cómodo. ¿Por qué te digo cómodo? Porque tenemos I have my nuestra job. cama, nuestro trabajo, ¿no? Ambos, nuestro carro, nuestra familia ya, ¿no? Por parte de mi esposo. O sea, es cómodo y todo. Tengo carro a la mano, tengo Dos mis carros. hermanos en la iglesia, 3 carros. Stress cutters. Dos carros y una I was new camioneta. ovos, but Claro, no son nuevos del 2026, pero son, uno es un poquito más antiguo, pero son los otros no, they function. pero funcionan, nos llevan a donde vamos, a donde querramos ir y pues estamos cómodos. Nuestra cama de tres plazas, Yeah. plazas, ¿verdad? Wow. 4 plazas. 4 plazas, oh, wow, es la king, bueno, le llamamos nosotros la king allá. Entonces, a eso le llamamos comodidad, And que here, tú no quieres salir de ella, pero and here we preach, we go and travel and minister and live y acá another. nosotros vamos a predicar a diferentes lugares, no tenemos el carro, vamos en carro, en bus, Colectivo. en colectivo, en taxi, depende a dónde vayamos. Entonces, eso no es comodidad con nuestras cosas, ¿verdad? Lo que tenemos. Pero So this is the Dios purpose es of the fiel. gospel, though, Entonces, pero este es el propósito del to Evangelio, go preach the gospel, para ir y predicar el Evangelio, and to disciple people. ¿no? Y discipular a la gente. God bless you. Que Dios los Have a bendiga, blessed day. los amo. Un bendecido día. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales
Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin: 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.